pues tenemos algo, pues la verdad, bastante lamentable, bastante doloroso, indignante, eh, vomitivo, creo que le queda más el tema, ese adjetivo. Pues aplastan la Suprema Corte de Justicia de la Nación y UNAM la educación gratuita, ¿sí? No estamos exagerando. Y ahí les va un poquito de la historia, fíjense. La Suprema Corte de Justicia de la Nación le cierra la puerta a la educación gratuita. Un joven aspirante a una especialidad fue rechazado por la UNAM al no poder pagar la cuota de inscripción a pesar de cumplir todos los requisitos. El joven tenía todo listo para inscribirse en un curso de especialización en la Facultad de Derecho de la UNAM. Había cumplido con los requisitos académicos, había pagado la cuota voluntaria y hasta un donativo había dado este joven. Pero cuando intentó completar su inscripción, se topó con un muro invisible y cruel que le cerró el paso, así, literal. Una cuota obligatoria que simplemente, pues él no podía pagar. El golpe no solo fue económico, fue un recordatorio de que en México el acceso a la educación superior gratuita sigue siendo un espejismo para miles de jóvenes de bajos recursos, a pesar de que la Constitución lo establece como un derecho. Sí, lo repito, a pesar de que la Constitución lo establece como un derecho. Y cuando intentó hacer valer este derecho, este joven, recurriendo a la justicia, fíjense, se encontró con otro portazo en la cara. Y eso es lo que vamos a discutir y a desarrollar el día de hoy. ¿Cómo ven? Pues sí, se trata, decíamos, de una situación, pues lamentable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque vaya que entra en contradicción con algo que nosotros también ya comentábamos hace algunas semanas, la determinación de que no podía haber cuotas que condicionaran la inscripción de los estudiantes a cursos, a diplomados, faltaba más, a posgrados, a licenciaturas, es decir, claro que hay condicionantes de carácter académico, es decir, que cuentes con determinado grado para poder acceder a otro, calificaciones también que se imponen, etcétera. Todos esos condicionantes de carácter académico, pues son parte de lo que la propia universidad, como cualquier otra institución, puede imponer a sus aspirantes. Aquí el asunto es de que están condicionando inscripciones a cuotas que ya se señaló, pues son ilegales. Y es que ayer la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia negó este amparo al estudiante y le dio la razón a la UNAM, que la UNAM fue a litigar esto también ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigir el pago. Con esta fue, bueno, esto se dio a cabo en la segunda sala, decíamos, con una votación de 3 ministros contra 2. Este máximo tribunal decidió que el derecho constitucional a la educación gratuita no es, al menos por ahora, aplicable en este caso. Pues si no es aplicable en este caso, entonces en cuáles sí. Decíamos, se trata de un asunto que incluso la presidenta de la República en algún momento, cuando Luces del Siglo tuvo la oportunidad de preguntarle sobre este tema que ya habíamos llevado aquí a este espacio, dijo la presidenta, pues sí, la educación pública es superior, es una situación gratuita, tiene que ser de carácter gratuito, porque además no es porque lo quiera la presidenta o lo quiera el legislador, está ya en la propia Constitución. Vaya maromas que hacen los integrantes de la Suprema Corte de Justicia para darle la vuelta a algo que ya está en la propia Constitución. No, y aquí una parte es esto de que la Suprema Corte de Justicia saca esta resolución con una votación de 3 contra 2, pero la otra que mencionabas es cómo es posible que la UNAM llegue hasta la instancia máxima de justicia en el país, que es la Suprema Corte, para exigir que un estudiante pague una cuota cuando está establecido en la Constitución que la educación es pública y gratuita. Eso para mí es lo más lamentable de todo, que la Universidad Nacional Autónoma de México vaya hasta la Suprema Corte para exigir que un estudiante le pague una cuota. O sea, de verdad, se rebasa cualquier tipo de raciocinio esta postura que toma la UNAM, que sabemos que está pues, dominada por ciertos personajes que todavía traen esta inercia del neoliberalismo que impera en el país y que están con esta visión de que se tienen que cobrar cuotas a los estudiantes cuando la universidad es pública. Entonces, para mí eso es lo más preocupante. Y bueno, por lo menos hubo voces
discordantes ahí, disidentes dentro de la segunda sala de la Suprema Corte, como fue Lenia Batres. Ella sí votó en contra de esta resolución, o sea, ella estaba a favor del estudiante, y cito a la ministra Lenia Batres, dice: el derecho a la educación superior gratuita no es una norma programática de corte aspiracional, argumentó Lenia, subrayando que la Constitución no deja espacio para interpretaciones. Toda educación impartida por el Estado debe ser gratuita. Entonces, o sea, ¿por qué la UNAM va a la Corte a pedir que un estudiante que pague cuota? ¿Y por qué la Suprema Corte decide que tiene razón la UNAM cuando en la Constitución está establecido que la educación es gratuita? O sea, es inconcebible esta resolución. O sea, independientemente de que te cobren y todo ese rollo, que desde ahí ya está mal. O sea, sí, yo también quiero hacer hincapié, porque si no, yo creo que si no lo señalamos tanto, no va a sonar tan fuerte. ¿Cómo es posible que tu universidad vaya y te quiera aplastar con la ley? O sea, vámonos, canijo, te voy a hacer pomada, ¿sí? Nomás porque tú quieres que te dé educación gratuita, ¿sí? Como lo dice la Constitución. O sea, estás pidiendo tu derecho, pues no, ni más, te lo voy a quitar, güey. Porque la realidad es otra. Las universidades públicas del país, incluida la UNAM, siguen cobrando cuotas obligatorias bajo distintos nombres y justificaciones. Y aunque en la teoría el cobro es voluntario, en la práctica se convierte en una barrera que excluye a quienes no pueden pagarla. Y yo traigo el caso de la UDG. Tú pones ahí una aportación voluntaria y ya te la cobran en automático y ya no puedes quitarla, pues ahí te queda, ¿no? Y antes tú podías ponerle 30 pesos, 50 pesos, pero ahora ya le tienes que poner ellos te dan las cuotas voluntarias, ¿verdad? Pero bueno, al final quiero rescatar lo que dijo la ministra Lenia Batres. Dice, fue aún más lejos en su crítica, señalando que este tipo de prácticas generan discriminación dentro del propio sistema educativo. La sola existencia de posgrados gratuitos y otros con costo permite observar la presencia de discriminación, pues aquellos que tienen costos resultan menos asequibles para los alumnos de menores recursos, afirmó Lenia Batres, y lo suscribo totalmente. Es que, en efecto, se trata, como hemos podido ver, pues de un alumno que estaba aspirando a una especialidad, es decir, a un grado de posgrado, y que en ese sentido, bueno, pues se le prohíbe la inscripción porque no paga lo que ahí establece, y de manera unilateral, en este caso la Facultad de Derecho, por supuesto respaldada por la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México. Habría que recordar que todo esto es resultado de una política que empezó a desfondar a la propia UNAM desde varios puntos de vista, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista moral, porque empezó a ver esto que comenta Lenia Batres, posgrados gratuitos, como que para todos, y posgrados prácticamente dirigidos para estudiantes que premium, y que no necesariamente destacaban por su labor académica, por su desempeño académico, sino por los recursos que pueden pagar, o por las empresas que incluso las empresas pueden pagarles a sus propios empleados. Entonces, se les ha llamado autogenerados, y prácticamente al interior de la UNAM, muchas escuelas y facultades empezaron a competir por ver quién más autogenerados generaba, precisamente. Y en ese sentido, pues ofertando cursos, diplomados, maestrías, doctorados, para, decíamos, este tipo de estudiantes, entre comillas, premium, y que les dejaban pues dividendos a la facultad, una parte a la rectoría, supuestamente pues para mejorar el desempeño de estas escuelas y facultades. Algo que tampoco ha sido auditado de manera suficiente, y no sabemos si en efecto todos estos recursos terminaban al 100% destinándose a el desempeño de estas escuelas y facultades. Pues bueno, mi querido Sósimo, nos avisa a producción que tenemos un video de la ministra Lenia Batres. ¿Les parece si vamos a escucharlo? Vamos.
de la educación superior impartida por el Estado debe comprender los posgrados que oferte en el entendido de que el mandato constitucional es que toda la educación que imparta el Estado debe ser gratuita. No deben prevalecer prácticas de índole mercantil para generar ingresos en detrimento del derecho a la educación que el Estado se encuentra obligado a impartir de manera gratuita. La sola existencia de posgrados gratuitos y otros con costo para el alumno permite observar la existencia de una discriminación, pues aquellas que tienen costo o aquellos que tienen costo resultan evidentemente menos asequibles para los y las alumnas que las opciones gratuitas. Además, tratándose de derechos sociales, como es el caso de pensiones, servicios de salud, acceso a la educación gratuita, entre otros, en los cuales pueden existir restricciones presupuestales, esta Suprema Corte debe tener un criterio estricto de aplicabilidad de dicho límite. En principio, por regla general, tiene que existir una presunción a favor de los derechos de la persona involucrada. Debemos partir del reconocimiento de esos derechos, aún y fundamentalmente tratándose de derecho social. Es un derecho constitucional, es un derecho convencional y deberíamos en esta Corte proveer de criterios que hagan posible la satisfacción inmediata para quien recurre a este máximo tribunal justamente en materia de amparo para proveer de dicho derecho. Muchas gracias. No, al contrario. Pues ahí Pues está. bueno, sí, Ahí. nada más rapidísimo. Fueron dos voces dos ministras las que estuvieron en contra de que la UNAM pues aplastara a este muchacho, y pues podemos ver quiénes son los otros tres que estuvieron a favor de quitarle el derecho a este joven. Nada más quería comentar. Y la votación estaba empatada 2-2, y quien inclinó la balanza para perjudicar al estudiante y beneficiar a la UNAM fue Juan Luis González Alcántara. Él fue el que decidió al final la votación de 3-2, y ahí está la resolución polémica y muy lamentable por parte de la segunda sala de la Suprema Corte. Pero Sósimo mencionaba hace unos instantes aquella vez cuando él mismo le preguntó en la conferencia de prensa a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre este asunto de la gratuidad y los cobros que estaba intentando hacer la UNAM. Vamos a recordar ese momento ahí en la mañanera, lo tenemos también ya listo ahí en producción. Está en el tercero constitucional muy claramente que la educación superior, como otros niveles educativos, debe ser gratuita. Toda mi juventud me dediqué a luchar por la educación gratuita y la educación como un derecho. Hay universidades, en efecto, que cobran colegiaturas o algunas otras cuotas. En la Ley de Educación Superior quedó que debería de haber un fondo. ¿Qué hemos planteado nosotros? Con respeto a las autonomías universitarias, es importante que se haga una revisión de en qué se gasta el dinero. Porque ha habido un crecimiento muy grande de las burocracias universitarias. Entonces, depende de la propia UNAM, sí, pero tiene que haber también una austeridad republicana para que los recursos se destinen a las 3 tareas fundamentales: educación, investigación y difusión de la cultura. Ahí está, recordamos aquel momento de finales de noviembre del año pasado, cuando se le tocó el tema a la presidenta Claudia Sheinbaum, y muy enfática, está establecido en el tercero constitucional, la educación es gratuita, y ella misma dijo: yo he luchado durante toda mi vida por la gratuidad de la educación. Y es que está muy claro en la ley, no dice la ley que toda educación que imparta el Estado será gratuita a menos que sea posgrado, a menos que sea especialidad,
no dice absolutamente nada de eso, de manera muy clara lo señala. Por eso decíamos, vaya interpretaciones pues malabaristas que realiza la Suprema Corte de Justicia para determinar que en efecto la UNAM sí puede aplicar cuotas, colegiaturas en este caso. Y decíamos, pues es el caso de un muchacho al que le externamos nuestra solidaridad, pero más allá del caso personal, es un criterio que está aplicando la Suprema Corte diciendo, UNAM, puedes cobrar las cuotas que quieras en los posgrados, en las especialidades, y bueno, y no sabemos, incluso alguien más pudiera llevar un asunto que involucra al bachillerato y a la licenciatura, y faltaba más que la propia Corte, pues también avalara hasta los cobros ahí, y decíamos totalmente contrario a lo que señala de manera literal, textual, la Constitución. Eso por un lado. Y por otro, pues Claudia Sheinbaum además señala que muchos de los recursos que obtienen las universidades, pues no necesariamente se está aplicando a las labores sustantivas, a las misiones sustantivas, que son precisamente la educación, la investigación y la difusión de la cultura, sino que se quedan en las burocracias. Y es que también hemos dado cuenta, hemos documentado precisamente cómo pues hay funcionarios universitarios que ganan a veces más que la presidenta de la República o tienen sueldos similares, mientras el grueso de quienes sostienen las labores educativas de la universidad, los profesores de asignatura, pues ganan menos incluso que el propio salario mínimo. Es impresionante esto que ocurre en estas universidades, y decíamos, por un lado, la Suprema Corte facultando a la UNAM para cobrar cuotas, pero no hay mecanismos realmente de rendición de cuentas, las burocracias crecen y en ellas gran parte del presupuesto se queda ahí. Pues sí, y ese es un caso de los que nos enteramos, ahora de los que no nos enteramos, imagínate, ya ni quiero pensarlo. Pero bueno, les invitamos a que busquen la nota completa en lucesdelsiglo.com, ahí encontrarán toda la información, mi querido Sergio. Así es, pues ahí nada más para redondear el tema, yo nada más digo, desgraciadamente ya se sentó un precedente y ahora la UNAM de ahí se puede agarrar para exigir más cuotas y cobrar más cuotas y a ver en qué para todo esto. Pero bueno, pues hasta ahí el tema. Como dices, toda la información en lucesdelsiglo.com.